Tipos de operaciones retrógradas. Existen tres tipos de operaciones retrógradas, que son el repliegue, la acción retardatriz y la retirada. Vamos a analizar cada uno de estos tipos de operaciones retrógradas. El repliegue. El repliegue es una operación retrógrada en el cual toda o parte de una unidad desplegada y en contacto rompe el mismo. Puede ejecutarse como una acción preliminar a la retirada o como un movimiento de una a otra posición de retardo en una acción retardatriz. Tipos de repliegue. Existen dos tipos de repliegue: el repliegue voluntario y sin presión y el repliegue involuntario con presión. El repliegue voluntario sin presión son conducidos utilizando los destacamentos dejados en contacto, y la fuerza se divide en cuerpo principal y un destacamento dejado en contacto. Para una mejor comprensión, a este tipo de repliegue se lo ha dividido en cuatro partes: la distribución y maniobra de las fuerzas, la seguridad en las fuerzas, la conducción del repliegue y la secuencia para el repliegue. En lo que respecta a la distribución y maniobra de las fuerzas, la composición de los destacamentos dejados en contacto es el siguiente: el 1/3 de elementos de maniobra y la mitad de las armas de apoyo orgánicas de las compañías, con énfasis en las armas antitanque. Los tanques, si se encuentran en el área de resistencia, la mitad de las armas de apoyo del batallón, una fuerza de reserva de los destacamentos dejados en contacto a nivel batallón y los elementos de comunicaciones, sanidad, apoyo de combate, apoyo de servicio de combate. Esta ha sido la distribución de cómo se encuentra compuesto los destacamentos dejados en contacto. En lo que respecta a la seguridad en las fuerzas, los destacamentos dejados en contacto simulan actividades normales para engañar al enemigo, incluso en los fuegos. Los elementos de seguridad cubren el repliegue de los destacamentos dejados en contacto, para lo cual pueden actuar como fuerza de engaño y mantener el contacto con el enemigo. Estos elementos de seguridad son destacados de la reserva de los destacamentos dejados en contacto del batallón. Se debe prever la seguridad durante el movimiento hacia la retaguardia, y los planes deben incluir previsiones y medidas a adoptar si se materializa la posibilidad enemiga de detectar e interferir la operación propia. En lo que respecta a la conducción del repliegue, se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos. Primero, que los destacamentos dejados en contacto están constituidos por elementos de la fuerza que se repliega. Segundo, que se debe mantener la fisonomía del frente y proteger el repliegue del grueso. Tercero, que son fuerzas que se dejan en posición durante el repliegue sin presión. Y cuarto, su composición está dada de acuerdo a la distribución de las fuerzas antes mencionadas. A continuación, la secuencia para la ejecución de un repliegue voluntario. Primero parten los trenes e instalaciones de retaguardia y vehículos que no participan en la acción. A continuación, la reserva, la misma que puede replegar antes o al mismo tiempo que el grueso. A continuación, los elementos en contacto que no son designados como destacamentos dejados en contacto. A continuación, los elementos de seguridad.
A posterior, la mitad de la artillería y los morteros pesados. A continuación, los destacamentos dejados en contacto con orden y finalmente la reserva de los destacamentos dejados en contacto. A continuación, vamos a realizar el análisis del segundo tipo de repliegue, el repliegue involuntario con presión. Esta se lo puede realizar mediante una fuerza de seguridad o sin una fuerza de seguridad. Para su estudio se lo ha dividido en tres partes: la distribución y maniobra de las fuerzas, la conducción del repliegue y la secuencia para el repliegue. En lo que respecta a la distribución y maniobra de las fuerzas, se debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones tácticas para el empleo de una fuerza de seguridad: la disponibilidad de las fuerzas, la disponibilidad del tiempo, la disponibilidad del terreno apropiado, la capacidad de las fuerzas enemigas para atacar y la capacidad para ocupar posiciones cubiertas sin revelar sus intenciones. En lo que respecta a la conducción del repliegue, se debe tomar en cuenta que la unidad en contacto retarda al enemigo el mayor tiempo posible, a fin de proteger la ruptura y el movimiento del grueso. Hay que tomar en cuenta que la fuerza de seguridad está constituida por una parte de la fuerza que repliega. Finalmente, la secuencia para el repliegue involuntario es el siguiente. Primero, la reserva destaca la fuerza de seguridad, la misma que apoyará la ruptura del contacto. Segundo, repliegan las unidades en contacto menos comprometidas. Tercero, los puestos de mando, trenes, instalaciones de retaguardia repliegan hacia atrás. Cuarto, la artillería, morteros apoyan mientras repliegan. Quinto, repliegan las unidades en contacto que se encuentran más comprometidas. Finalmente, la fuerza de seguridad mantiene el contacto con el enemigo hasta que otra fuerza sobrepase a la siguiente posición. A continuación, vamos a observar las medidas de control que se utilizan tanto en el repliegue sin presión como en el repliegue con presión. Estas medidas de control son similares para los dos tipos de repliegue, siendo estas los límites, las zonas de reunión, las líneas de fase, los puntos de control, los puntos de partida, los puntos de relevo, las rutas principales y alternas y los puestos de control de tránsito. Con esto finalizamos el análisis del primer tipo de operación retrógrada. A continuación, continuaremos con el análisis del segundo tipo de operación retrógrada, la acción retardatriz. La acción retardatriz es una operación retrógrada en el cual una unidad defensora en contacto y bajo presión de un ataque enemigo cambia espacio por tiempo, sin empeñarse decisivamente. Consideraciones básicas de la acción retardatriz. A continuación, numeraremos las siguientes consideraciones tácticas que se debe tomar en cuenta. Primero, el control centralizado y la ejecución descentralizada. Segundo, hacer máximo uso del terreno. Tercero, hacer máximo uso de los obstáculos. Cuarto, forzar al enemigo a desplegarse y maniobrar. Quinto, mantener el contacto con el enemigo. Y sexto, evitar combates decisivos. Métodos de retardo. Existen tres tipos de métodos de retardo. El primero, retardo en posiciones sucesivas. El segundo, retardo en posiciones alternas. Y el tercero, la combinación de los métodos anteriores. En lo que respecta al método de las posiciones sucesivas, la unidad que conduce la acción retardatriz ocupa dos o más posiciones en secuencia, pero toda la unidad a la vez sin fraccionarla. En lo que respecta al método de las posiciones alternas, es el despliegue de las fuerzas en dos posiciones de retardo simultáneamente,
La fuerza designada para la primera posición la ocupa y se empeña con el enemigo. La fuerza designada para la segunda posición se prepara para cubrir a la fuerza de la primera posición cuando ésta pase a través de sus líneas y se empeña en combate con el enemigo. Y finalmente el método de combinación de los métodos anteriores son conducidas como resultado de situaciones imprevistas que pueden presentarse en el combate y que exigen al comandante la transición rápida de un método a otro. Con esto terminamos el análisis del segundo tipo de operación retrógrada. A continuación, analizaremos el tercer tipo de operación retrógrada, la retirada. La retirada es una operación retrógrada en el cual una fuerza que no está en contacto con el enemigo conduce un movimiento ordenado de tropas. Tenemos que considerar que la retirada no se puede ejecutar cuando la fuerza está en contacto. A continuación, algunos propósitos de la retirada. Primero, aumentar la distancia entre el defensor y el enemigo. Segundo, reducir la distancia de apoyo de servicio para el combate. Tercero, ocupar terreno más favorable. Cuarto, cumplir y adaptarse al dispositivo y disposiciones del escalón superior. Y quinto, permitir el empleo de la fuerza en otro sector. Con el estudio de este tipo de operación hemos finalizado el análisis de los tipos de operaciones retrógradas. Muchas gracias.